Bueno, iniciamos el estudio de la carta a los romanos. Esta carta es larga, es fundamental, por eso vamos a darnos tres clases para esta carta, que realmente es la base de toda la teología de Pablo. Es una epístola sumamente importante, es el libro, seguramente a nivel del cristianismo, es el libro más estudiado y que más ha influenciado la iglesia a través de los siglos, específicamente más todavía en el tiempo de la Reforma. La justificación por la fe es lo más fundamental de esta epístola. La interpretación de esta carta no es fácil, pues realmente no está escrita en la forma como nosotros pensamos que normalmente se escribe, no tiene la misma organización lógica. En el pensamiento nuestro parece que Pablo salta de un tema para otros a veces y por su misma profundidad pues se complica también la interpretación. Um, Pablo deseaba desde hace tiempo predicar el Evangelio en otras partes, no había estado en Roma y entonces estaba escribiendo para la gente de allá, pero también como todas las cartas o como la mayor parte de las cartas es una carta que llega a tener un valor, una validez universal. Se encuentra entonces en Corinto y se estima que es en el año 57 o 58. Eh, Es enviada esa carta por medio de una diaconisa, Febe, que va a viajar y que le va a llevar la carta a sus primeros destinatarios. Y obviamente la carta va a tomar mucha relevancia por el hecho de que pues Roma es la capital del imperio y también no solamente la capital a nivel político, pero también de ahí donde salen todas las vías del imperio, es decir, es el centro de una telaraña inmensa de rutas terrestres, marítimas, a través de las cuales se difunden muchísimas cosas. Es decir, según el antiguo dicho, todos los caminos llevan a Roma y de Roma salen caminos para todo el mundo de aquel entonces. Es un punto estratégico muy importante. No se sabe mucho de la iglesia de Roma en ese momento. Había algunos que estaban presentes en el día de Pentecostés. De toda forma, con los perpetuos constantes movimientos de los judíos a través del imperio por sus negocios, por muchas razones, pues era inevitable que tarde o temprano, más temprano que tarde, el mensaje llegue a la capital. También vemos que Pablo tenía ya amigos en Roma, gente, amigos y conocidos que él quería visitar. Y entonces, desde hace mucho tiempo, él tenía esa idea de visitar ese lugar. Ya sabemos cómo finalmente lo hizo. Había una comunidad cristiana mixta, como en casi todo el imperio, es decir, una mezcla de judíos y de gentiles, y eso hacía que pues había a veces dificultad en la práctica de las iglesias porque los judíos tenían exigencias que para los judíos no eran tan importantes. Se dice que esta carta fue dictada por Pablo a Tercio, un colaborador de él que estaba ahí. Miramos entonces el esquema interno de esta carta. La visión de Pablo es comunicar toda la doctrina cristiana específicamente en cuanto a salvación, donde está el énfasis principal de la carta. Por eso, por ejemplo, una doctrina como la Santa Cena no aparece ahí. Eh, Tiene dos secciones principales. Una tiene que ver con la salvación por la fe y es más teológica, aunque también tiene aspectos prácticos. La segunda sección es más una puesta en práctica, pero veremos, como ya lo hemos dicho,
que realmente Pablo a veces salta de un tema al otro y entonces dentro de la práctica y teoría y dentro de la teoría y práctica también. No nos quedemos bloqueados en esto. Dos partes principales entonces. Bien, entonces hemos visto que la carta se compone de dos partes principales, pero vamos un poquitico más al detalle. Vamos a ver el resumen de esa epístola, aunque tiene mucha teología y Pablo va a transmitir mucha de esa teología, pero esa epístola tampoco es un tratado doctrinal, o sea que no tiene la sistematización de un tratado doctrinal. La primera parte, Romanos 1 al 5, más o menos, vemos el plan de Dios para la salvación. Vemos una visión global de ese plan de Dios. La segunda parte, Romanos 6 a 8, nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. La tercera parte va a tener que ver con las relaciones entre los judíos y los gentiles en el plan de salvación de Dios. Específicamente va a tratar mucho más a fondo de la salvación de los judíos, de forma más específica. La cuarta parte da consejos prácticos en cuanto a la vida privada y comunitaria de los creyentes. Bien, algunas recomendaciones en cuanto a la forma como sería bueno que usen este material. Necesitamos que no solamente escuchen ese video, necesitamos que vayan más a fondo y lo aprovechen realmente. Entonces, primeramente, lea su manual, pero lea también el texto de Romanos. Puede leerlo de una vez al principio, puede leerlo antes de cada sección en el video, pero lea el texto de Romanos. No vale la pena estudiar Romanos si no lo están leyendo. Ah, Después escriba sus dudas, preguntas, todo lo que surja de esa lectura para ver si después en el video va a encontrar respuestas. Ahí sí, use el video, preste atención, compare con lo que ha leído, con sus propias preguntas, vuelva a leer el manual con el texto y verifique si hay preguntas de las que ustedes se hicieron que no tienen contestación. Entonces esas preguntas no las pueden hacer llegar. Y pues estamos a su disposición para contestar sus dudas, sus preguntas, todo lo que tengan que compartir o hasta sus inconformidades, no hay ningún problema. Pasemos entonces al estudio de la epístola en sí. En primer lugar, como en todas las cartas o casi, hay una introducción. Esa introducción va en el capítulo 1 de los versículos 1 a 15. Esta introducción consiste primero de envío y saludos. Entonces, aunque a veces tendemos a saltar la introducción porque pues no le damos mucha importancia, vemos que Pablo ya está afirmando la base de lo que va a estar enseñando después y empieza hablando sobre el Evangelio. El Evangelio que realmente había sido prometido desde siempre, solamente que los judíos antes de Cristo no tenían la clave para descifrar esas promesas. Nosotros la hemos recibido de parte de Dios, pero se necesitaba una revelación especial en el Antiguo Testamento para poder vislumbrar esto. Y el pueblo realmente no lo había entendido así. Había sido prometido entonces el Evangelio. Vamos a ver después con más detenimiento qué es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Jesucristo, trata del Señor, no es acerca de lo que hagamos, sino de lo que Él hizo para nosotros. Pablo fue llamado para predicar el Evangelio, no para otra cosa. Y va a ser central siempre eso en la vida de Él, en el ministerio de Él, en la enseñanza de Él. El Evangelio es un Evangelio que lleva a la gente a obediencia, no solamente a decir, pues amamos a Dios, qué lindo es Dios, papito lindo y todo esto, no, el Evangelio tiene que ir más allá de esto, tiene que ir a la obediencia. Pretender amar a Dios y no obedecerle
pues no tiene nada que ver y nos va a conducir pues a la condenación. Entonces veremos también acerca de qué tenemos que obedecer. Y viene después del envío y saludos, viene una acción de gracias. Y después el deseo de Pablo de ir a Roma. Siempre ha querido ir a Roma y ese tiempo que lo desea no lo ha podido hacer, por lo tanto manda una carta para que mientras tanto sus doctrinas, lo que Dios le ha dado para compartir, pues sea conocido en esta iglesia tan central dentro del mundo de aquel tiempo. Entramos entonces ahora en la sección doctrinal 1 y vamos a ver entonces mucho más sobre qué es el Evangelio. El centro de todo esto va a ser el Evangelio. Pablo va a empezar con una declaración introductoria que es muy central, que es como un punto de referencia fundamental en Romanos 1, 16 a 17, que nos dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué habla de no me avergüenzo? Porque Pablo ha sido muy atacado en cuanto a este mensaje de muchas formas. Solo vemos entre otros en Gálatas. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que la justicia de Dios no viene de lo que hacen los hombres, de lo que hacen las personas, sino la justicia de Dios viene por la obra de Cristo exclusivamente. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos evangelio, fe, están muy ligadas. Esas son cosas fundamentales. El evangelio entonces es poder de Dios para salvación de todo ser humano, revela la justicia de Dios, actúa mediante la fe. Toda la humanidad es culpable delante de Dios. Eso va a ser la primera parte de la demostración de Pablo. Nos va a demostrar aquí del 1.18 al 2.20 que toda la humanidad es culpable. Porque muchos querían decir, es que yo soy justo, es que para qué necesito a Cristo, es que el Evangelio no es para mí, el Evangelio es para la gente incapaz de obrar a su propia salvación, pero yo soy capaz de hacerlo. Entonces Pablo va a empezar encerrando todo el mundo bajo el pecado, demostrar que nadie es justo delante de Dios. Y eso es su gran demostración. En primer lugar, empieza hablando de la ira de Dios contra la humanidad. La ira de Dios no es un sentimiento, la ira de Dios es una realidad eterna. Dios no puede soportar el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios ama al pecador, pero no puede permitir que el pecado sea ah, sencillamente borrado, quitado o que no se haga cuenta de él. Tiene que haber un pago por esto, tiene que haber una reparación. Toda la humanidad entonces le dio las espaldas a Dios y se entregó al pecado y se entregó a la idolatría. Hay una larga demostración aquí en ese texto acerca de este punto. El versículo 21 nos dice cómo la humanidad, conociendo a Dios, le dio las espaldas y se entregó entonces a su propia sabiduría que fue necedad. Vemos cómo eso pasó en el Edén, donde la humanidad le dio la espalda a Dios buscando sabiduría, conocimiento, buscando ser como Dios. O sea que la humanidad quiso endiosarse. Lo que es trágico y que es una paradoja es ver cómo la humanidad, buscando endiosarse, empezó a adorarse a sí misma, pero poquito a poquito esa adoración se fue desviando y entonces se nos dice que empezaron desde el ser humano
desde esa adoración desviada, idolátrica, desde el ser humano empezaron a adorar semejanzas de aves, o sea, todavía animales o seres celestiales, después de cuadrúpedos, ya mucho más cerca del piso, después de reptiles, o sea que de la adoración del hombre progresivamente se pasó a una adoración de Satanás. Y entonces eso pasó porque abandonaron a Dios. Entonces Dios les entregó a su inmundicia y se degradaron moralmente también. Entonces esa degradación moral nos demuestra el poder del pecado y la maldad de la humanidad. A continuación, Pablo va a tratar del pecado y de la culpabilidad de dos categorías de personas, los que no conocen la ley y los que sí la conocen. En otras palabras, los griegos o gentiles, paganos, que no conocen la ley de Dios, que no se han ceñido al Antiguo Testamento, y los judíos, cuya base, cuya costumbre, cuya práctica diaria era cumplir la ley. Iba a demostrar que tanto una como la otra categoría está bajo pecado y está bajo condenación. Entonces al principio del capítulo 2 vemos una costumbre paradójica del ser humano, una costumbre absurda que es juzgar. El ser humano tiende a reducir la gravedad de sus propios pecados, disculparse de sus propios pecados y atacar a otros que considera como más pecadores. Dice, nadie tiene derecho a juzgar a nadie porque todos estamos fuera de Cristo, todos estamos bajo juicio de Dios. Entonces, ¿para qué juzgas a otros si tú mismo estás bajo la misma condenación por actos que a ti te parecen menos graves, pero que a Dios no le parecen así? Dice entonces Pablo que los que no conocen la ley, pues Dios puso en su corazón una ley, es decir, su conciencia. Les enseñó de alguna forma lo que era bueno y lo que era malo. Y entonces les dio la posibilidad para que lo practiquen. Si lo hubieran practicado, pues bien para ellos. Pero la palabra nos dice que el que cumple la voluntad de Dios, o sea, la ley, de forma incompleta, es como si se hiciera culpable de toda. Entonces, nadie de ellos, nadie de los que no conocían la ley, pero tenían su conciencia, ha sido plenamente fiel a esta conciencia. Por lo tanto, está bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿qué hay de los que practican la ley? ¿Qué hay de los judíos? ¿Qué hay de una persona que toda su vida ha mantenido un alto estándar de moralidad? ¿Qué hay de la gente que realmente se ha esforzado para ser buena a los ojos de Dios? Pues dice la palabra que muchas veces ese esfuerzo religioso para cumplir produce mucho orgullo, pero realmente es un engaño, porque no es perfecto y Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. Entonces, así como los fariseos, siendo lo mejor del pueblo judío, siendo personas que se esforzaban muchísimo para llegar a la perfección, llegaron precisamente a hacerse enemigos de Dios a través de Jesús, pues eso pasa a todos los que piensan que a través de su conocimiento de la voluntad de Dios, a través de su esfuerzo por obedecer, se han hecho agradables a Dios. No es así. Entonces aquí dice, tu circuncisión no te sirve para nada, tu religiosidad no te sirve para nada, tus esfuerzos no te sirven para nada, porque realmente es necesario que sea circuncidado ya no tu cuerpo, sino tu ser interior. Tú necesitas una transformación mucho más profunda que ningún esfuerzo te puede dar. Por lo tanto, entonces, estás bajo pecado también, estás bajo condenación también. Ahora, a principios del capítulo 3, Pablo va a hacer una aclaración. Él no está diciendo que la ley es mala. En otras palabras, Pablo no está diciendo que a los judíos Dios les hizo un regalo envenenado. Para nada. Ese regalo de la ley, ese regalo del Antiguo Testamento, ese caminar que Dios hizo con los israelitas, eso es un regalo muy grande. O sea, es muy importante y es muy hermoso.
Lo que pasa está diciendo no es que Dios les haya fallado a ustedes dándole una ley que no servían para nada, no. Lo que pasa, ustedes le fallaron a Dios porque nunca fueron capaces de cumplir su voluntad. Por lo tanto, ustedes no fueron dignos del maravilloso regalo que recibieron. Finalmente, en el 3:9 a 20, Pablo redondea su idea y pone un piso firme para toda la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es ese piso? No hay justos. Nadie se puede salvar por su propia capacidad. Todos nos hemos desviado. Todos le hemos fallado a Dios. Algunos cometieron pecados que nos parecen más horribles que otros, pero a los ojos de Dios eso no es así. Todos nos hicimos dignos de muerte. Por lo tanto, por el mérito humano, por la capacidad humana, por el esfuerzo humano, nadie se puede salvar. Eso es algo que tenemos que recordar. Ningún esfuerzo, nada nos puede ganar la salvación. Si no fuera así, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Entonces, puesto ese cimiento de que nadie puede salvarse por sus obras, Dios entonces ha puesto un medio de salvación que es por la fe. Es decir, ese medio de salvación depende de la gracia de Dios, pero se alcanza mediante la fe. La fe que es creer lo que Dios ya ha hecho, creer en la obra ya realizada. Nadie entonces se puede salvar por sus propios medios y solamente se puede por la fe. La ley, lo que hace la ley es que no justifica a nadie, sino demuestra, subraya, manifiesta la obra del pecado. Antes de la ley, el pecado ya estaba, pero la ley demuestra lo que es el pecado. Nos muestra también, por medio del intento de cumplir la ley, nos muestra nuestra imposibilidad de lograrlo. Entonces, la justicia es para todos los que creen en Cristo. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Cualquier clase de persona se apartó, se hizo inútil para Dios, pero Dios nos salva por fe, por su gracia. Esa salvación entonces es gratuita, gratuita y gracia pues tienen exactamente la misma raíz, ¿no? Somos justificados gratuitamente. Cuando decimos gratuitamente, significa que no nos cuesta nada a nosotros. Para Cristo no fue gratuito. A Cristo le costó mucho, pero a nosotros se nos ofrece gratuitamente porque no seríamos capaces de pagar. Entonces, el precio que hace que se pagó, que hace que se nos ofrece gratuito, pero se pagó por la sangre de Cristo. Cuando la Biblia habla de sangre, no habla de un poquito de sangre, de cortarse en alguna parte. Cuando la Biblia habla de derramar sangre, no habla de una herida. No habla de, así sea una herida grave. Siempre cuando la Biblia habla de derramar sangre, habla de muerte. Es decir, que la sangre de Cristo es un sinónimo de la muerte de Cristo. Se recibe por medio de la fe. Ojo, no se trata de una fe grande o chiquita, no hagamos de la fe una obra, como si la fe entonces sería otra forma de hacer buenas obras. No, la fe es creer aunque tengamos muchas dudas, pero es creer a pesar de las dudas, es agarrarnos de Dios y de hecho la fe es un regalo del Señor. No podemos sentir orgullo entonces. El religioso que trata de cumplir por sus propios medios, pues se va a llenar de orgullo porque él lo hizo a pulso, pero nosotros solamente lo recibimos siendo unos perfectos y totales fracasados, incapaces. Es una oferta que se le hace a toda la humanidad, no como algunos hubieran querido solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Quiero ahora hacer una muy importante aclaración. Cuando leemos justicia de Dios, muchas veces por no leer con cuidado, por no poner cuidado al sentido global del texto, entonces pensamos en justicia de Dios, Dios es justo, yo soy injusto, y entonces nos sentimos mal, nos sentimos pecadores, nos sentimos acusados.
Pablo aquí no habla de la justicia del Dios tres veces santo, no, habla de la justicia que Dios me da a mí, el pecador. La justicia que Dios me da es un regalo absoluto, pero yo soy justo a los ojos de Dios. Yo soy justo y santo a los ojos de Dios, no, repito una vez más, por ningún tipo de mérito, el mérito totalmente está en Cristo. Dios me hace justo, Dios me cuenta por justo, y esa justicia es un término contable, en cierta forma se usa como un término contable. Dios hace de cuenta que soy justo porque alguien pagó por mi injusticia. Por lo tanto, el cristiano es justo. El cristiano no actúa en forma justa, el cristiano no deja de pecar, el cristiano no deja de muchas cosas, pero es justo por gracia de Dios, es justo por regalo, es justo porque esa justicia le fue imputada. Entonces necesitamos recordar esto. Cuando habla aquí de que la justicia es por medio de la fe, la justicia no es que voy a dejar de cometer errores, la justicia es que haga lo que haga, sea lo que sea, Dios me hizo justo y lo soy. En cuanto a justicia, entonces, en cuanto a ser hecho justo, Pablo va a usar el ejemplo muy gráfico de Abraham. Abraham ha sido declarado justo por Dios. ¿Por qué lo fue? Por creer. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces encontramos ese término contable, le fue contado por justicia. Ahora, cuando Abraham fue contado como justo, no había sido circuncidado todavía. Que realmente eso es el único mandato relativo a la ley que le dio Dios a Abraham, que sea circuncidado, pero todavía no había sido circuncidado. No tenía la ley de Moisés, pues muy obviamente Moisés es descendiente de Abraham y la ley fue dada muchos años después, creo que aquí dice 400 años o 450. Entonces, Abraham no tenía la ley y no era circuncidado. Eso nos demuestra que la herencia no es por la ley, la herencia es por la fe y la fe depende de las promesas de Dios. Y cuando ya había creído, cuando Abraham ya había empezado a caminar con Dios, ya estando, habiendo sido declarado justo, Abraham entonces recibe la circuncisión como una señal, por encima de esto, pero no como base. La ley entonces no es para salvación, pero la ley produce ira. Entonces la ley produce ira sencillamente porque cuando Dios nos da una ley y nosotros en nuestra incapacidad de cumplirla, pues ofendemos directamente la voluntad expresa de Dios, es más grave que si no lo hubiéramos sabido, que si hubiéramos actuado por ignorancia. La ley nos impide aferrarnos del argumento de yo no sabía. La ley hace de nosotros, nos hace doblemente pecadores porque no solamente hacemos cosas que al fondo del corazón sabemos que son malas, pero además hacemos cosas que nos fueron expresamente prohibidas. Cuando leemos la historia de Abraham vemos que muchas veces dudó, muchas veces hasta le dijo a Dios, ¿ya para qué? Ya no me cumpliste. Pero aquí dice que no dudó. ¿Qué significa eso? Pues nos está diciendo que a pesar de que dudó muchas veces, siempre se dejó convencer otra vez por Dios. Cuando Dios se acercó a él, él volvió a creer. Entonces nos muestra que la duda, nuestras dudas, no, no anulan las promesas de Dios, pero tenemos que entonces dejarnos otra vez convencer por Dios. La fe es un camino de dudas también, pero un camino de dudas donde finalmente le podemos volver a dar nuestra confianza a Dios. Bien, continuaremos en el próximo video.